la 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 חטאנו לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. חטאנו לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אין לנו מלך, אין לנו מלך, אלא אתה. אין לנו מלך, אין לנו מלך, אלא אתה. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, העשה עמנו. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, העשה עמנו. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, העשה עמנו למען השם אחד. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, העשה עמנו למען השם אחד, למען השם אחד. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, חדש עלינו שנה טובה. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו,
Kadesh Alenu Shana Tova Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Kadesh Alenu Shana Tova Tiri la 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 Tiri la 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 Tiri la 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 Tiri la 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 Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Kadesh Alenu Shana Tova Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Kadesh Alenu Shana Tova Pero muy buenas noches para todos aquellos que nos acompañan en este día, hoy día jueves, aquí en su programa Restaurando el Remanente de Israel. Bueno, bendecimos a todos aquellos que se conectan con nosotros, que nos acompañan cada jueves a las 7 de la noche para entrar en este tiempo de enseñanza, en este tiempo en el cual el Padre, por medio de su bendita escritura, por medio de sus siervos, nos están hablándole a su pueblo, a su remanente. Y hoy vamos a tener un tema, como todos los temas que el Padre ha puesto en el corazón de nuestra pastora para el día jueves. Y hoy permanecer quietos en medio de la prueba. ¿A cuánto nos cuesta de pronto creer en lo que no vemos, creer en lo que tenemos que estarnos quietos? A muchas veces nosotros buscamos es movernos mucho más para poder juntar lo que nos hace falta o lo que estamos perdiendo durante el tiempo que estamos quietos. Pero bueno, hoy nuestra pastora Carolina Coronado nos va a traer esta enseñanza. Muy buenas noches, mi pastora. Shalom, muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a esta hora, dándole gracias al Eterno por un día más de vida, por una semana que ya está culminando. Gracias al Eterno por permitirnos seguir de pie, como siempre se lo digo cada jueves, en medio de las batallas, en medio de las situaciones que cada país está afrontando, viviendo. Es muy hermoso saber que seguimos de pie, creyendo, soñando, anhelando que el bendito Abacados siga obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestros ministerios. Así que un tema muy confrontante, pero sé que también le va a servir para fortalecer su espíritu, su corazón, y para saber qué hacer cuando viene una situación a nuestra vida que no esperamos, o una prueba que tal vez es necesaria vivirla para que el Padre siga trabajando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter. Y es tan hermoso cuando lo podemos comprender de la manera que el Padre lo ve, porque verlo a la magnitud de nosotros es muy diferente verlo a la magnitud de Yahweh. Así que en esta noche, o tal vez no sé en qué país se encuentre, el Padre va a ministrar tu vida como lo ministró a través de este mensaje en mi corazón, y sé que le va a servir para poder entender un poquito más al Eterno, porque cuando viene algo a nuestra vida que no esperamos, comprender la voluntad del Padre no va a ser fácil. Así que en el estrono 974 la palabra prueba es Bashan, que significa probar,
o probaste para probar. Todos luchamos en nuestra vida con diferentes cargas: trabajo, familia, matrimonio, hijos, ministerio. Pero algo muy hermoso en el Salmo 55, 22 nos enseña el rey David y dice: echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y qué difícil es de verdad entregarle nuestra carga y confiar que el Padre toma nuestra carga en medio de la prueba. Por eso hoy vamos a aprender quietos. ¿Por qué? ¿Por qué permanecer quietos en medio del proceso? Y vamos a entender de muchas maneras cómo el Padre nos va a probar para permanecer en Él, para confiar y descansar nuestra vida en Él. ¿Cómo debo actuar? La pregunta que nos vamos a hacer en esta hora es: ¿cómo debo actuar en mi vida cuando viene una situación o una prueba que yo no esperaba? Muchos optan por cuestionar al Padre. Muchos dicen: ¿por qué si soy un siervo o una sierva vivo esta situación? Otros caen en incredulidad, otros vuelven al pasado donde el Padre los sacó. Muchos buscan culpar a alguien de esa situación, sea de la familia o sea de la congregación. Y muchos no pueden comprender que Yahweh quiere cambiar algo del corazón que está tal vez incorrecto, que a él no le agrada, y quiere quebrantar una debilidad del alma o formar algo en el llamado. Entonces muchas veces cuando viene la prueba, el enemigo va a buscar que nosotros caigamos en desesperación, en desánimo, en temor. Son tres cosas que él trabaja en medio del proceso. Pero vamos a enfocar todo este estudio, porque es un estudio bien hermoso, sobre la vida de David. Y vamos a entender cómo David era una persona como tú, como yo, con muchas situaciones, se puede decir fortalezas y debilidades. Una persona que buscaba a Yahweh con todo su corazón y que él amaba con pasión al Padre. Una característica de David era que era un hombre que sabía buscar el rostro y tenía un corazón que amaba con pasión al Eterno. Entonces vamos a ver diferentes pruebas que tenemos que vivir nosotros en la tierra con el llamado. Vamos a vivir diferentes etapas, también se puede decir, donde cada una de ellas nos va a enseñar algo para crecer, para avanzar o para que el Padre se glorifique a una dimensión mayor en nuestra vida. La primera prueba que vivió David fue que cuando él fue elegido, nadie creyó en él. Y esa es la primera etapa que tenemos que vivir. Cuando el Eterno va a escoger a alguien, siempre el enemigo va a querer que nosotros no podamos creer, o que nosotros o que las personas de nuestro alrededor no puedan creer en nosotros. Entonces el enemigo va a usar personas de tu familia, personas de la misma comunidad, para hacerte ver que tú no tienes un llamado, que tú no eres escogido por el Padre, y va a atacar tus pensamientos o tus emociones. Y vamos a abrir la escritura en 1 Samuel capítulo 16, y si me lo ayudas a leer, por favor, del versículo 6 hasta el versículo 12. Vamos a leerlo y vamos a estudiarlo. Y vamos a analizar cómo en algún momento nosotros hemos estado como David, en esa misma condición, o vamos a estar como David en esa condición. Entonces vamos a leerlo. Primera de Samuel 16. Del 6 al 12. Del 6 al 12, bueno, dice: Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Adón. Pero el Adón le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Adón no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Adón mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminaran delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Adón le ha elegido.
Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel le dijo, tampoco es este a quien el Adón ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Adón no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo, y el joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Adón dijo, este es, úngelo. Entonces démonos cuenta que los hermanos de David eran guerreros, soldados. Y el padre creía que porque ellos eran fuertes o eran soldados o tenían muchas características, tanto físicas como en la fuerza de su carácter, eran escogidos para esa misión. Pero démonos cuenta que el profeta Samuel, cuando entró, el padre le dijo una característica muy importante, y era que él era un corazón que amaba primero las ovejas físicas, literales. O sea, que él estaba en el prado defendiendo de los animales feroces para que mataran a las ovejas. O sea, que David tenía una característica, y que tenía un corazón de pastor, un corazón moldeable, un corazón dócil, un corazón diferente a todos sus hermanos. Y muchas veces cuando llegamos a un lugar, la gente va a ver lo exterior, pero no va a ver el interior de nosotros. La gente siempre se basa por lo que se tiene, tal vez en la economía, por lo que se tiene en la carrera, o la elocuencia o que habla esa persona, tal vez por los títulos que tiene esa persona. En muchos lugares, en muchas congregaciones, desafortunadamente son elitistas y manejan los estatus sociales, porque lo pude ver, lo pude entender y lo viví también en lugares grandes donde la gente la escogen por sus características económicas, por su profesión, por su forma de hablar, por muchas razones, pero muy pocos verdaderos siervos se fijan en lo que hace el Padre, y es mirar lo que hay oculto en el corazón. Y es ahí donde nosotros, cuando el Padre nos llama a un servicio, nosotros tenemos que orarle mucho al Padre, como cabezas de un lugar, es que nosotros nunca escojamos al parecer de la estatura física o los talentos o lo que se ve, sino conforme a lo que el Padre quiere escoger. Y en una congregación muchos tienen muchos talentos, muchas características que aparentemente parecieran buenas, pero el Padre lo que le interesa no es lo que haga la persona, ni la capacidad o los títulos que tenga la persona, sino le interesa la intención con que va a hacer las cosas la persona. Entonces, muchas veces cuando el Padre te llama, muchos tal vez no saben el gran propósito que el Padre te estableció desde el vientre de tu madre. Tal vez tienes un llamado muy grande, muy poderoso, y tal vez muchos no van a creer en ti. Muchos te van a menospreciar por la condición que vives, por la economía que tienes, por la parte exterior, pero algo que el Padre se encarga es de que nosotros tengamos que vivir ese proceso por un propósito, y es que nuestro ego nunca crea que la voluntad del Padre va por encima de la voluntad del hombre. 2, para quebrantar nuestro orgullo, porque cuando recibimos rechazo, la primera prueba que David recibió fue rechazo de su mismo padre, de sus mismos hermanos. Como quién es usted, un pequeño, un pastor de ovejas que va a poder ir a derribar un Goliat. Usted no tiene la capacidad física, usted no tiene la capacidad, la preparación también que hemos tenido para que usted vaya y derribe un filisteo, un Goliat. Pero démonos cuenta que el Padre estaba tratando con el ego de David, para que cuando él fuera a derribar al Goliat, no pensara que era él, sino que el Espíritu de Yahweh era el que lo iba a usar. Entonces el Padre, cuando permite que nos menosprecien o rechacen, el Padre está tratando nosotros nuestro orgullo, diciendo: nunca se te olvide que no eres tú,
sino soy yo a través de tu vida, lo que voy a entregarte, el ministerio, lo que te voy a usar, los dones que te voy a entregar, las almas que te voy a confiar, a donde yo te voy a llevar, no es por tu capacidad ni es por ti, es por mi misericordia. Entonces, el rechazo ese es necesario vivirlo. Y nosotros, mucha gente comienza sirviendo o cogiendo su llamado con mucho gozo, con mucha fuerza. Primero porque piensan que nadie les va a hacer daño, que todos los van a amar, que nada les va a pasar porque les sirven a Yuhei Bajei. Pero pasa el tiempo y observamos que todo es contrario, mucho más cuando esperamos en nuestra casa que se pongan felices. Cuando servimos es cuando nos damos cuenta que muchas veces la familia aún aborrece lo que hacemos y menosprecia lo que hacemos. Muchas veces nuestra familia nos mira por nuestro pasado o por lo que hicimos y a ellos les cuesta vernos como los siervos o las siervas que el Padre escogió. Entonces cuando el Padre te llama y te dice te voy a hacer un pastor, te voy a hacer tal vez un maestro, te voy a hacer un evangelista, te voy a hacer un siervo que vas a ir a las naciones o un siervo que vas a llevar una congregación y tú llegas muy contento, muy contenta a tu casa, tal vez le vas a decir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a tus padres si eres joven solo, el Padre a mí me va a usar, el Padre va a hacer conmigo grandes cosas y ellos lo primero la expresión que hace, pero ¿usted quién es? Pero usted simplemente es uno más en la familia y te empiezan a tratar de una manera o por tu pasado o por tu salud o por tu economía. Y es ahí donde David, yo me imagino en ese momento mirando a sus hermanos y mirando a su padre el desprecio que le estaban haciendo y saber que el Padre le estaba diciendo que lo iba a ungir a él. Él tuvo que tener mucho valor y decir, no importa la condición con que me ve mi familia, lo importante es lo que diga mi Padre creador del cielo y la tierra. Y nosotros muchas veces vamos a tener que enfrentar eso en algún momento en el llamado. Y nosotros debemos tomar la valentía de David e ignorar las miradas, ignorar las palabras de nuestra misma casa, las palabras de algunos de nuestra congregación o del sector o del pueblo o del país donde yo vivo, porque realmente si yo no me determino, si David no hubiera creído que él era escogido, pues no hubiera ido a la guerra a destruir a ese gigante. Entonces es ahí donde viene mi corazón a tomar fuerza y saber que el Padre a mí me amó, me predestinó para una misión en esta tierra, independientemente de lo que digan los demás, independientemente si los demás están de acuerdo o no están de acuerdo. Y esto me hace recordar una escena que yo viví en mi juventud cuando el Padre me llamó, y recuerdo tanto que una tía me dijo, usted está perdiendo el tiempo, está perdiendo los mejores años de su vida, usted está haciendo cosas que más adelante se van a repetir, porque usted va a desperdiciar su juventud en esa iglesia. Pero a pesar de que fueron palabras muy difíciles, yo nunca decidí creer esas palabras, sino decirle al Padre, no importa la condición con que me vea mi familia, lo importante es lo que tú digas de mí. Y si tú crees en mí, yo creeré en ti, Señor. Y me voy a levantar por amor a tu nombre, a hacer lo que tú quieres que yo haga, así los hombres no estén de acuerdo. Entonces, si estás esperando, hasta esta reflexión en esta hora, si estás esperando que todo el mundo apruebe tu llamado, tanto en tu casa como en la comunidad, estás en el lugar incorrecto. Muchos no te van a ver como el ungido o como la ungida, sino te van a mirar como cualquier persona. Pero es mi decisión si yo quiero verme como ellos me ven o verme como el Padre me ha visto. Entonces, yo decido si las palabras de mi familia me afectan emocionalmente y me matan la fe, o lo que otros en la comunidad quieran decir de mí me matan la fe, o yo decido creer lo que el Padre quiere hacer con mi vida.
Porque si en ese momento David hubiera caído en desánimo, en depresión, hubiera dicho, pero mire, mis padres no creen en mí, mis hermanos no creen. No, Señor, manda a otro a matar a aquel hombre filisteo incircunciso. Mándalo, manda a otro porque es que yo no tengo las características. Primero, soy pequeño. Segundo, no tengo la capacidad. Entonces, si él hubiera permitido la duda en su corazón de que el Padre lo escogió, pues tan sencillo que nunca hubiera visto lo que vamos a estudiar durante todo este proceso que el Padre me va a permitir instruirles. Entonces, no debo dejar de creer ni desanimarme por mi llamado, por nada ni por nadie. Yo tengo que cuidar mi llamado como un tesoro, como una perla preciosa. Más que David lo despreciaron, nunca se frustró, ni nunca se desanimó y dijo, no lo voy a hacer, lo contrario. Eso le dio más fuerza para decir, yo quiero agradar a aquel que me escogió. Y en medio de lo que tú vivas, tanto en tu familia como en la comunidad, tú tienes que escoger agradar a Yahweh sobre todas las cosas. Porque tú no vas a esperar que todos te aplaudan, que todos te amen, que todos estén de acuerdo con tu vida, porque muchos al comienzo no van a querer escucharte, no van a querer creer en tu ministerio. Mucha gente te va a atacar, mucha gente se va a burlar de ti, mucha gente te va a cuestionar, o por tu juventud, si eres muy joven, o si eres muy adulto por tu adultez, o si eres casado por los problemas de tu casa, o si estás en una condición económica muy difícil porque tu economía no está en lo mejor, o si tienes una enfermedad porque estás enfermo. Entonces la gente va a buscar de cualquier manera acabar con tu ministerio. Pero tú decides si tú le das gusto al enemigo, gusto a las personas que quieren ver acabado tu ministerio, o tú decides ser como David. Muchos a la primera crítica o exhortación en un lugar ya se vuelven débiles. Ya no quieren hacer nada y ya se quieren tirar a morir. Y eso lo he visto durante 14 años pastoreando. Realmente muchos no están preparados para recibir una exhortación o una crítica. Entonces, a la primera situación ya se sienten heridos, ya se sienten rechazados, ya se sienten menospreciados, ya se quieren ir, ya quieren dejarlo todo, tan sencillo por algo que se llama inmadurez emocional, porque no han entendido la voluntad del Padre y no han entendido para qué Él permite la burla, el menosprecio, el rechazo. Pero también hay otra cosa fundamental en eso, el orgullo. Cuando alguien tiene inmadurez y orgullo, no va a aguantar el proceso. Y esto nunca lo olvides en tu corazón. Si en tu vida hay orgullo, si en tu vida hay inmadurez, cuando venga el proceso de una crítica, de un reclamo, de un rechazo, de una mirada, tú vas a salir como un cobarde o como una cobarde, llorando, diciendo que no me aman, que me voy, que quiero dejarlo todo tirado. Yo aquí no veo a David que salió corriendo, ni salió llorando, diciendo, me voy de este lugar para otro pueblo, porque mis hermanos no me aman, porque mi padre no cree en mí. No, aquí vemos un hombre que dijo, independientemente mi padre y mis hermanos no crean, yo voy a ir a esa guerra, voy a ir en el nombre de Yuhei Baihei. Entonces ahí donde vemos que hoy en día, tristemente, mucha gente se desanima en su ministerio por cosas que no tienen de verdad valor, porque alguien le criticó, porque alguien lo miró mal, porque alguien le dijo algo que no le gustó. Entonces hoy en día los ministerios son intocables. Y yo te digo algo, no hay ningún siervo en la tierra que no vaya a ser atacado, que no vaya a ser menospreciado, que no vaya a ser aborrecido. Y si tú no estás listo para eso, ni siquiera le pidas al Padre que te llame, porque realmente no sabes para qué el Padre te va a llamar. No hemos oído decir muchas veces, cree solamente, entrégate completamente al Yahweh, vive resueltamente conforme a su palabra y todo te saldrá bien. No sé si alguien te lo dijo, estarás sano, no tendrás problemas, tus dificultades financieras se esfumarán
y también en tu familia habrá sola felicidad. ¿Te hablaron algún día así? Si tú le sirves al Padre, todo va a estar bien. Pues te digo que ese evangelio lo que ha llevado a la gente a ser más inmaduro y más débil, porque este concepto no puede sostenerse bíblicamente en ningún siervo. Yo no he visto el primer siervo que haya vivido una vida perfecta y plenamente feliz para poder tener algo tan grande como David. Lo vemos a ver ahora en la Torá, donde David, si me ayudas a leer, por favor, Hechos 13:22, porque el Padre hace como una expresión tan hermosa de David en ese momento. Y estamos hablando que está en el libro de Hechos. Fue porque hoy vamos a entender que a través de David, todos los procesos que tuvo que ir y los vamos a estudiar uno por uno. Hechos 13:22. Y dice la escritura, dice, pero Yuhei Baihei quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Yahweh dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Tremendo. Yo digo que para que el Padre se atreva a decir que conforme a mi corazón, o sea, el corazón del Padre es algo, o sea, único, santo, cadoso. Y uno dice, ¿por qué el Padre vio a David conforme a su corazón? Entonces muchos se dejan robar su ministerio por cosas insignificantes, por simplemente cosas que no están listos para llegar al nivel de la estatura donde el Padre los quiere llevar. Tú decides si en medio del proceso de tu llamado botas a la basura el tesoro de Yahweh sobre tu vida, por una crítica, por un rechazo, por una exhortación, por una desilusión, por cualquier cosa, es tu decisión. Pero algo que yo sí te voy a decir, si tú quieres llegar lejos, si tú quieres crecer, si tú quieres que el Padre te use, tienes que aguantarte la primera prueba, que es el rechazo. La segunda prueba que vivió David fue la envidia. Y yo quiero que leamos 2 de Timoteo 3, del 10 al 12. Y aquí vamos a entender que es necesario vivir estos procesos. Y usted dice, pero la envidia en el cuerpo del Mesías, tranquilo que usted lo va a vivir algún día. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 10, 12? Nos regalamos un segundo. 2 de Timoteo 3, 10 al 12. 10 al 12 dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es mi propósito de mi vida, cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Adón me rescató de todo eso. Decía el apóstol Pablo, ¿no? Que vivió ¿qué? Persecución, dolor, y ahí nos damos cuenta que usted nunca va a ver una expresión de desánimo en Pablo. Nunca usted lo va a ver diciendo, me cansé de esto, no quiero seguir, me cansé de servir, me cansé que la gente me humille, me cansé que la gente me menosprecie, me cansé. Nunca él lo va a hacer. Pero uno dice, ¿cómo es que usted en un pueblo que supuestamente tiene Torá, ama, conoce los mandamientos, lee escritura, guarda Shabbat, va a las fiestas, tiene el Ruach HaKodesh, va a tener envidia? Pues sí. Muchos muy disimuladamente, pero la tienen. Y es aquí donde yo quiero leerles este texto en 1 Samuel 18, se lo voy a leer. Versículo 5 dice, Saúl envió a David, imagínense esto, a pelear en muchas batallas, en todas tenía éxito. También lo puso a cargo de los soldados, lo cual fue de agrado de todos, hasta de los oficiales. Cuando David regresó a matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl, gritando, tocaban panderas y liras y exclamaban, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaban las mujeres le daban crédito a David
por muchos cuantos miles, solo les faltaba que le den reino a sí mismo. A partir de aquel momento Saúl lo miraba con recelo, o sea, con envidia. Al día siguiente un espíritu maligno de parte de Yahweh, o sea, que el Padre permitió, imagínate, que uno dice, ¿cómo el Padre va a permitir esas cosas? Pero mira, acá se lo leo, de parte de Yahweh se apoderó de Saúl, haciéndole actuar en casa como loco. O sea, se desestabilizó este hombre. David tocó el arpa como de costumbre, pero Saúl tenía una lanza de la mano y lo pensó, lo clavaré en mi pared. Imagínate la mente de este hombre contra David. Saúl lo intentó 2 veces, pero ambas ocasiones David saltó y equivocó la lanza. Saúl tenía miedo de David porque el Adón ya no estaba con él, sino con David. Saúl mandó a David lejos como comandante de 1000 soldados. David los dirigía en las batallas. David tenía éxito porque el Adón estaba con él. Al ver su éxito, Saúl cada vez temía más a David. Pero todos los en Israel y Judá apreciaban a David porque se dirigía en las batallas. Saúl quería matar a David y le ocurrió ponerle una trampa diciéndole: aquí tienes a Merac, mi hija mayor. Cásate con ella, así te convertirás en un soldado poderoso. Serás como un hijo para mí. Imagínate la falsedad. Luego irás, pelearás las batallas del Adón. En realidad Saúl pensaba, así no tendré que matar a David yo mismo, sino que matarán los filisteos. Pero David dijo, yo no me puedo casar con la hija del rey, no vengo de una familia importante, ni tampoco soy importante. Si es como él reconocía su condición, siempre él nunca se le olvidaba de dónde había salido. Así que cuando llegó la hora de David se casara con Merab, Saúl la entregó a Adriel de Mejola. Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl los opuso, le agradó la noticia y pensó, atraparé a David por medio de Mical. Se la daré en matrimonio y luego le dejaré que los filisteos lo maten. Así que Saúl habló con David de nuevo. ¿Puedes casarte con mi hija hoy mismo? Saúl les ordenó a los oficiales que hablaran con David en privado y que le dejaran. Mira, el rey te aprecia y sus oficiales también. Deberías casarte con su hija. Los oficiales hablaron con David, pero él contestó, ¿cree que es muy fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un hombre común y corriente. Los oficiales le dijeron a Saúl lo que David había dicho. Saúl le dijo, dígale a David que el rey no quiere que pague dinero por su hija. Saúl solo quiere vengarse de sus enemigos, así que pide 100 prepucios de filisteos para darte su hija en casamiento. Saúl pensaba en secreto que los filisteos matarían a David. Los oficiales hablaron de nuevo con David, quien puso contento por la oportunidad de ser yerno del rey. Así que enseguida se puso en acción. David y sus soldados salieron a pelear contra los filisteos. Mataron a 200 y llevó 200 prepucios a Saúl para que convirtiese el yerno del rey. Saúl entregó a su hija Mical en casamiento. Tremendo, ¿no? Si uno mira solamente porque las mujeres empezaron a cantar que David mataba más que a Saúl, el corazón de él se llenó de tanta envidia contra David que le entregó su misma hija como una carnada para matarla. O sea, a él no le importó aún su misma familia. Y él lo que quiso fue hacerle una trampa porque él sabía que si llegaba David a los filisteos, el ejército de los filisteos era más poderoso que el pueblo de Israel, lo iban a matar. Pero Saúl, como estaba sin el espíritu, él no contaba que la victoria de David no era porque simplemente era un buen soldado, sino porque tenía el respaldo de Yahweh. Lo que hizo David de esas muertes no era en fuerza humana, sino con el poder y la gracia del bendito Abacados. Entonces él estaba lleno de rabia de ver que el pueblo le estaba cogiendo amor, le estaba cogiendo cariño, lo recibían, la gente estaba gozosa de lo que estaba haciendo David, porque estaba destruyendo los enemigos del pueblo de Israel. Entonces vemos que en las congregaciones hay muchos Saúles.
Y esto es tremendo que el Padre ministraba a mi corazón. Cuando alguien llega a una comunidad nuevo y llega con un corazón recto, con un corazón como el de David, y están los Saúles viejos que tal vez llevan muchos años en una comunidad, que no han hecho lo que pudieron haber sembrado durante esos años. Y llega un David con un corazón humilde, con un corazón sin buscar posición, como David. Él no buscaba fama, él no buscaba poder, él no buscaba ser visto, él simplemente hacía lo que el Padre le ordenaba y ya. Pero la intención de Saúl era diferente, porque él sí quería fama, él quería ser visto, él quería que el pueblo lo aplaudiera, él quería que la gente lo amara. David nunca pidió que la gente lo amara, David nunca pidió que lo pusieran como a un yerno o como cabeza. Entonces demos cuenta que hay gente que está como Saúl en las congregaciones diciendo, pero este que se cree nuevito, que yo ya llevo 10 años en la congregación, va a ser alguien mejor que yo. Está errado. Yo llevo 10 años, yo he pagado el precio, yo he hecho, y a la final el Padre lo está analizando y está observando la actitud de su corazón. Y llegan esos David pequeñitos con un corazón manso, humilde, que está con el corazón de servirle al Padre, enamorado del Padre, quiere agradar, quiere servir, quiere hacer cosas para que ese lugar sea bendecido, como David buscaba que a través de lo que él hacía bendijera a la nación de Israel. Y los Saúles, ¿qué hacen? Se llenan de envidia, se llenan de rabia, lo miran con menosprecio, lo critican, murmuran, empiezan a dañarle la fama, empiezan a dañarle la imagen con comentarios, con miradas, con actitudes, y buscan dañarle el corazón a ese David dentro de la comunidad. A ese David que llega con el amor a servir, con la actitud correcta de agradar al Padre, y los Saúles, ¿qué hacen? No, pues este se viene a quitar nuestra posición, viene a quitarme mi lugar, viene a quitarme mi posición dentro de la congregación, y yo que soy cabeza, y yo soy aquí el que llevo muchos años al lado de los siervos, a mí nadie me va a quitar. Y este nuevito que se cree que ya lleva mucha experiencia cuando no sabe nada, y muchas veces hay gente así dentro de los lugares. Y no se dan cuenta que con su actitud están destruyendo esos David que van a ser grandes. Y algo que yo tengo que tener cuidado en mi corazón es que David puede ser mayor que Saúl, claro, y aquí lo vamos a ver a través del estudio. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esos David que llegan con ese amor a servir, con esa actitud correcta, con ese corazón lleno de fuego, de pasión, que son como esas esponjitas que absorben, que quieren hacer agradar al Eterno, y los Saúles mirándolo con menosprecio y con rechazo. Tú puedes ser un Saúl o tú puedes ser un David. Ten cuidado de tu corazón, porque el Padre sabe cuando alguien llega con amor a servir a un lugar, y los que se creen ya que saben mucho, que llevan muchos años, que tienen mucha experiencia, pueden menospreciar a ese pequeño que quiere hacer algo para la obra del Padre. Ten cuidado, porque el corazón es engañoso, y tal vez el Padre va a poner a gente mayor que tú y lo va a llevar a crecer a cosas sobrenaturales. Y si tú eres piedra de tropiezo para ellos, dice la Escritura que es mejor que te coloques una piedra en el cuello y te tires al mar. O sea que el Padre dice, mejor que te mueras antes que me mate la fe de un pequeñito mío. Ten cuidado de que porque llegas tú, llevas 3 años, 5 años, 10, 15, yo que sé, en un lugar, y llega alguien pequeñito a la comunidad, y el Padre tal vez lo tiene para hacer la cabeza, yo que sé, ¿qué va a pasar con ese pequeño David? Y usted se crea el dueño de la congregación y crea que usted puede menospreciar a ese pequeño, porque el Padre sabe cómo puede cambiar la historia de un lugar, o cómo puede usar a un pequeño mayor que el que lleva 10 años en una congregación. Y hay muchos Saúles que han matado la fe de esos David, y el Padre está ahí mirando la actitud del corazón. El Padre está mirando con amor, porque si tú
puede llevar muchos años, pero tal vez tu llamado no es igual que ese David que está comenzando en la fe. Cuando en el proceso de su llamado se encuentre con personas con un corazón como el de Saúl, que no se alegre por tus bendiciones o porque el Padre te esté usando. En alguna ocasión yo viví eso, y nunca, en muchas veces diría yo, no en una, en muchas. En una de ellas, de tanto recuerdo que mi esposo y yo éramos maestros de una congregación, y el Padre por misericordia nos usaba en la sanidad, en la liberación. He sido de nuestro ministerio. Y recuerdo tanto que el pastor nos empezó a que fuéramos a los grupos, que fuéramos a llevar la palabra, y pues el Padre allá se manifestaba, el Padre hacía sanidad, hacía cosas. Entonces ya cuando íbamos a ir a los otros grupos se llenaba mucho, y el Padre ponía su gracia y su misericordia, pero ya el pastor se llenó de celos y de envidia y de rabia, pensando que tal vez nosotros le queríamos quitar su lugar, y esa nunca era nuestra intención, sino solamente ser siervos del Eterno. Y ya lo último, él llegaba media hora antes para que nosotros no predicáramos ni ministráramos, porque el enemigo le puso en su corazón celos y envidia contra nosotros. Entonces, muchas veces tienes que tener cuidado que eso no te desanime, que eso no sea un instrumento para volverte débil. Tú no puedes derrumbarte por lo que otros hagan contra ti. Ay, pero es que ¿cómo así? Que en una comunidad la gente va a tener un corazón así. Pues sí, los vas a encontrar. Vas a encontrar Saúles en las congregaciones. Pero lo importante es, David, a pesar de la condición, ahorita vamos a ver más adelante, él nunca buscó seguir dejando a un lado lo que el Padre le estaba ordenando. Él siguió batallando, él siguió guerreando, él siguió peleando. Y sabía que Saúl odiaba y buscaba matarlo. La pregunta es, quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Qué haces tú cuando alguien de la comunidad te odia? ¿O alguien de la comunidad te tiene envidia? ¿O te rechaza? ¿O alguien de tu misma familia? ¿Qué vas a hacer? Porque no todo el mundo va a ser feliz con tu llamado. No todo el mundo va a ser feliz con el crecimiento tuyo. Uno, te llenas de dolor, te llenas de resentimiento o te vas. 3 cosas. Entonces, el enemigo siempre va a usar Saúles, y recuerdo tanto una condición en mi vida que fue muy difícil, muy dolorosa, porque la gente te dice de dónde Dios te sacó a ti, quién te llamó, quién te escogió, muéstrame tu título de pastor, muéstrame tu teología, muéstrame, bueno, una cantidad de cosas que me decían a mí al comienzo de mi llamado. Tenía 26 años, empezando por ahí, y yo le decía al Padre, pero Padre, ¿por qué me llamas siendo una mocosa que me falta mucha sabiduría? Que yo no sé cómo actuar, no sé cómo aconsejar, no sé cómo hacer muchas cosas, pero el Padre dijo, a ti no te importe ni tu edad ni tu condición, solamente obedece mi punto. Yo te escogí, te predestiné, gústele al que le guste. Y fue muy duro para mí, porque cuando yo iba a las reuniones de pastores yo me sentía incómoda, quería salir corriendo de ese lugar, yo no sentía que eso era para mí. Yo decía, yo veía con las edades de ellos, mi edad, y yo decía, pero ¿quién soy yo para poder pastorear o para poder enseñar a otras personas? Entonces, algo que hizo David fue tener un corazón humilde y un corazón inofendible. Si tú quieres aguantar tu llamado, tienes que tener 2 características: sé humilde y sé inofendible. Y no busques defenderte por ti mismo, deja que Yahweh te defienda. Él sabía que la lucha no era contra quién, contra Saúl, sino contra las potestades que gobernaban a Saúl. Tú sabes que el diablo puede usar al que menos se imagine en tu ministerio para quererte sacar y destruir, para quererte acabar. El que tú menos te imagines, Satanás lo puede llenar contra ti de argumentos para quererte acabar. Y yo
sé que cuando alguien es ungido y escogido, no va a haber el que se levante. Entonces es ahí donde tú escoges si tú te ofendes, si tú te amargas, si tú dices, no, yo mejor no sigo en este lugar, o resistes porque es un instrumento del enemigo en ese lugar para quererte sacar de tu llamado y quererte hacer menospreciar o hacerte ver que no eres un escogido o una escogida, y te vas y destruyes todo un llamado. Entonces cuando eso te pase, no te pongas melancólico, no te pongas a decir, pero ¿por qué en las comunidades hay gente así? Pues usted eso no le importe, porque el mismo Padre lo permite. Dice que el Padre permitió que a Saúl le entrara ese espíritu para probar a David. O sea que si a ti te está pasando o te va a pasar, el mismo Padre ocasiona eso, para saber si tú eres una persona débil, una persona inmadura, una persona que con cualquier cosa te vas a desanimar, o si realmente tienes soberbia, o tienes orgullo, o tienes problemas de autoestima, porque las personas que sufren de orgullo, de autoestima, con cualquier cosa se derriten. Entonces los miran y lloran, le dicen un comentario y ya quiere irse al otro país. Entonces no, el enemigo sabe y él utiliza a la pita más débil de la congregación, al que usted menos se imagine. Dice, no, pero es que ese hermano yo pensé que me amaba, pero sí, pero el diablo también lo puede usar a ese hermano para atacarte, ¿sí? Entonces es ahí donde yo tengo que tener sabiduría y guardar mi corazón como David, como un hombre que nunca se dejó mover. Y vamos a ver cómo David actuó ante esta situación. Si me ayudas a leer 1 Samuel 24, del 1 hasta el versículo 11. Vamos a ver la actitud, por eso porque les leía lo que decía el Padre en Hechos, que David tenía el corazón conforme a él, y yo digo, hombre, tuvo que haber vivido muchas cosas para el Padre poderlo ver de esa manera. Entonces, por eso aquí vamos a ver la actitud, cómo asume él el odio y la envidia de Saúl, y cómo tú debes asumir esa situación si lo estás viviendo o lo vas a vivir. Y dice la escritura en 1 Samuel 24, y dice, David perdona la vida de Saúl. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David había ido al desierto de En-Gadí. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de la misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David, hoy el Adón te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. El Adonai sabe que no debería haberle hecho esto a mi Adón y rey. Dijo a sus hombres, que el Adón me libre de hacerle tal cosa a mi señor, mi rey, y atacar el ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Ese mismo día pude ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo perdoné la vida, pues dije, nunca
le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Entonces miramos cómo David tuvo la oportunidad de defenderse. Si él no hubiera tenido el verdadero amor de Yahweh, se hubiera llenado de odio contra Saúl y lo hubiera matado. Pero démonos cuenta que él decidió ¿qué? Confiar y estar quieto en ese momento. Es cuando usted tiene que confiar en la voluntad del Padre. Y esta confianza, esta quietud en esta prueba es una de las más difíciles. Porque cuando alguien se levanta a difamar tu nombre, a calumniarte, a hablar cosas, a decir cosas que no son verdad para matar tu ministerio, a hablar contra tu integridad o en la comunidad, cuando alguien quiere ser piedra de tropiezo para tu ministerio y no dejarte avanzar, es cuando tú tienes que confiar en el Padre. El Padre siempre va a defender a sus escogidos. Y démonos cuenta que David nunca actuó como Saúl, siempre él tenía en su corazón el temor a Yahweh y el amor por Yahweh. Nunca en ese momento quiso defenderse o decir voy a hacer lo que él me ha hecho, porque Saúl no buscó matarlo una sola vez, muchas veces buscó matar a David. Entonces el punto, cuando alguien se levante contra tu vida espiritualmente, contra tu ministerio, contra un pequeñito que está comenzando en la comunidad a servir con todo el amor, y si tú estás viviendo esa etapa de tu vida, tú nunca debes permitir el odio, ni el resentimiento, ni defenderte. Deja que el Padre te defienda, deja que el Padre tome el control. Y cuando tú veas que alguien te ataque en la congregación donde tú estás, ora por esa persona y dile al Padre que haga justicia, que el Padre, o si es alguien de tu familia, también, porque no falta el que se le levante la esposa, y ahorita lo vamos a ver más adelante, o el esposo, los mismos padres, porque yo recuerdo muchas veces que cuando yo más me metía a orar, más me atacaba mi mamá, y muchas veces ella me decía, pues llévese la ropa para su iglesia, viva allá todo el tiempo, vaya todo el tiempo, quédese allá en su congregación, y era difícil, pero yo entendía a quién le estaba sirviendo. Entonces en el corazón de nosotros tiene que pedirle mucha sabiduría al Padre cuando alguien se levante contra ti, cuando alguien te ataque. Tú no puedes ser como las hienas, ¿sí? Las hienas son tremendas, ellas atacan de una manera tremenda. Tú tienes que ser manso como la paloma, como David, como Yeshua, y guardarte en la mano de Yahweh, que el Padre mismo se encargue. Y tampoco ser llorón o llorona y decir, entonces no voy a servir porque mire cómo me tratan, mire cómo me menosprecian, y me voy de la congregación y dejo tirado mi llamado. No seas tonto y tonta. El Padre nunca nos va a dar un llamado para ser destruidos y para debilitarnos, lo contrario. Es para ser fuertes en esos momentos. En nuestro caminar con el Eterno habrá momentos que personas se pueden levantar para matar tu fe, con mentiras, con calumnias, con envidia, pero cuida siempre tu corazón. Un verdadero siervo nunca buscará defenderse con venganza, siempre sabe que su defensa es Yuhei Bajei. Lo otro que no guarda en su corazón no es la ira y el orgullo. Ningún hombre no nos conocemos sino hasta que seamos ¿qué? Atacados. Tú no te conoces. Tú mientras que no te atacan, eres como el perro cuando no le cogen la cola. Tranquilo. Pero el día que te ataquen, ahí te vas a dar cuenta quién eres tú. Y la primera vez que yo viví una traición en mi ministerio, me conocí. Hasta el punto que nunca lo voy a olvidar, que ni el cáncer me debilitó realmente mis emociones, ni otras cosas más duras que había vivido en el llamado, pero sí cuando recibí la primera traición sentí morirme,
Yo decía, pero me dio cáncer y yo seguía fuerte diciéndole voy a servir al Padre, no voy a dejar mi ministerio cuando vi escasez económica que tenía solamente para comer un día en mi vida. Tampoco decía yo voy a amar al Padre cuando me quedé sola. Muchas condiciones que tuve que pasar para llegar a servir al Padre. Y llego a pastorear y vivo la primera tradición en mi ministerio y sentí morirme. 15 días duré en la cama, nunca lo voy a olvidar, llorando todos los días. Y decía, ¿para qué sirvo? No voy a volver a servir, esto no vale la pena, los hombres son malos, la gente es desagradecida, la gente paga mal. Eso era todo mi show. Y recuerdo tanto que una sierva se acercó a mi vida, que la amo mucho, y me dijo, nunca se te olvide que detrás de un Saúl hay un David. Y literalmente así fue. El Padre entregó a nuestro ministerio muchos Davids, pero tuve que tener Saúles en mi ministerio, donde me hirieron bastante mi corazón, donde viví palabras y menosprecios y cosas muy dolorosas, pero el Padre estaba permitiendo esa condición para tratar mi corazón, mi orgullo, mi resentimiento, mis debilidades también, mi autoestima, saber que el Padre era el primero, número uno en el llamado, más que los hombres. El número uno era Yuhei Baihei, y mi corazón tenía que ser tratado en eso, porque el Padre quería quitar de mí la confianza en los hombres y poner la mirada en Él, que el primero en el llamado era Él, que Él mismo iba a hacer la obra. Entonces me enfermé realmente, físicamente me enfermé de la misma rabia, del mismo dolor, del mismo resentimiento que tuve contra esa pareja en ese momento, pero el Padre en un momento me dijo, ya, cálmate. ¿Acaso Yeshua no lo traicionaron? ¿Acaso Yeshua no lo vendieron el mismo pueblo de Israel? El pueblo que le decía un día que bendito sea Hosana, al otro día le estaban diciendo crucifícalo. Entonces el Padre estaba tratando en mí una debilidad y pude entender de que los hombres somos humanos y todos fallamos y que todos en algún momento hacemos cosas que no debemos hacer, y entendí con el tiempo y con los años de mi ministerio que el Padre hace como quiere, con el que quiere, que el que se tiene que ir se va, el que se tiene que quedar se queda, que las almas son de Yahweh, que las almas no son de los hombres. Y pues el que decide irse, pues es una voluntad perfecta, pues el Padre tendrá misericordia y se encargará. Pero en ese momento yo no lo veía así, mi corazón estaba cerrado totalmente. Entonces, en nuestras debilidades de nuestra alma el Padre tiene que trabajar. David, ¿qué hacía en medio del dolor, en medio de la traición, en medio de esos momentos que lo querían matar? Porque es que estamos hablando de matar realmente física, total. Él lo que hacía era adorar y humillarse. Él nunca pagó mal por mal, sino él siempre fue un hombre que buscaba el rostro del Padre en medio de su dolor, en medio de la persecución, en medio del engaño, y se humillaba a lo sumo. En Romanos 12, 17, 21 dice, no paguéis a nadie, y es que el Padre lo dice, a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis, subraya esto para tu vida, no os venguéis vosotros mismos, amaos míos, sino deja lugar a la ira de Yahweh, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. Así que si tu enemigo, dice esto tan tremendo, tuviera hambre, sáquelo de su casa, ¿sí? No, dice, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amonentarás para sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Tremendo. Uno dice, qué fácil es brindarle una ayuda a alguien que no te ha herido tu corazón. Pero ¿qué pasa si a futuro esa persona te llama y te dice, necesito que me ayudes? ¿Cierto? Y uno como humano siempre dice, pero hizo esto, pero hizo lo otro. No, y algo que yo aprendí es que el Padre
en algún momento esa persona, el Padre la puede quebrantar y puede cambiar el corazón de esa persona y hacerle ver lo malo que hizo y restaurar esa relación con tu vida. Y uno no sabe el Padre cómo puede quebrantar esa alma y a futuro puede ser una oveja, un alma que puede ser bendición para tu vida, para tu ministerio. Entonces, el verdadero siervo procesado, ¿qué hace? Aguanta el proceso, aguanta la traición, el dolor, no se deja mover, no cae en ofensa y soberbia, no busca aún pelear por su fuerza humana, sino deja que el Padre pelee por él, no se desanima y no se va. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que nosotros no podemos permitir que nada nos destruya, que nada nos mueva. Y vamos a estudiar la última prueba de este estudio, porque el otro jueves, si el Eterno lo permite, vamos a estudiar otras, y es la prueba de no tener la familia en un mismo sentir. Casi siempre todos los creyentes, cuando llegamos al servicio del Padre, no todos tenemos la dicha de tener una familia que vaya a seguir al Eterno o que le vaya a servir de la misma manera. Vemos David cómo vivió el menosprecio de su esposa por danzar y despojarse de sí mismo de su corona para agradar al Padre. ¿A ti te ha pasado que tu familia, o tal vez tu esposo, o tal vez tus hijos, o tal vez tus padres te menosprecian por el llamado? Y te pido que me ayudes a leer en 2 Samuel 6 del 16 al 18. Pues es muy difícil cuando en un matrimonio el uno le sirve al padre y el otro no. Cuando le sirven los padres y los hijos no quieren nada con el padre. O cuando le sirven los jóvenes y los padres no quieren nada con el Eterno. Tal vez tú estás viviendo eso. Tal vez tú tienes personas en tu casa, micales en tu casa, que menosprecian tu llamado, que menosprecian lo que tú estás haciendo. Pero aquí vamos a ver cómo tú debes enfrentar esa prueba. Si tu familia no quiere nada con el Eterno, si tus hijos, si tu esposo, si tu esposa, si tus padres no quieren nada con el Eterno, ¿cuál es la actitud que tú tienes que tomar frente a esta prueba? ¿Qué dice 2 Samuel 6 del 16 al 18? Y dice la escritura, dice, Mical desprecia a David. Entonces, cuando el arca del Adonai estaba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Adonai, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David había preparado. David sacrificó al Adonai ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Adón de los ejércitos celestiales. Entonces, ¿qué hizo Mical cuando él entró danzando al Melec? Lo miró con desprecio. Lo trató como que, ahorita más adelante miramos, si me ayudas a leer hasta del 21, de ese mismo capítulo del 21 hasta el 23, ¿qué sucedió? Dice, David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Adón, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Y él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Adón, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos, pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Tremendo, mira que vino un juicio sobre ella inmediatamente. El padre sabe cómo le quitó a ella el orgullo, dejándola delante del pueblo humillada, que ya no fuera una mujer que pudiera engendrar hijos. Entonces uno dice, tremendo, ten cuidado tú, porque si tú eres una escogida de Yahweh, y tu familia o alguien de la congregación menosprecia tu ministerio, le puede venir un juicio, una reprensión, porque está siendo piedra de tropiezo para tu ministerio o para tu llamado. Entonces, cuando alguien se enfrenta contra un escogido del Padre
a menospreciar su ministerio, a menospreciar su llamado, aquí vimos que a Mical le vino esterilidad hasta la muerte. Y eso en ese momento era muy grave. Que la esposa de un rey no tuviera esposo, tenía que, aún muchas veces, el esposo tenía que ya cortar con ella, según la ley de los reyes. Pero démonos cuenta que a veces mucha gente vive represiones en las congregaciones y uno dice, ¿pero por qué? O muchos de tus familiares van a vivir reprensiones y uno dice, ¿pero por qué? Porque menospreciaron tu ministerio, menospreciaron tu llamado, y el Padre es un Padre celoso y kadosh. Y cuando Él escoge a alguien en la tierra para algo grande o para un fin, y si alguien en el caminar le es estorbo, o se lo quita o lo trata. Entonces, si alguien en tu familia está haciendo piedra de tropiezo para tu llamado, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, o bien si alguien de la congregación, el Padre se encarga. El Padre siempre hace algo a favor de sus escogidos. Tú no te preocupes. El Padre tiene un día y una hora para quebrantar esas personas. Y es duro porque el Padre trata de una manera dolorosa. Entonces tú no te afanes si tu familia no quiere estar contigo en el llamado, si tu esposa no quiere nada, si tu esposo no quiere nada, si tus hijos no quieren nada, o si alguien de la congregación está haciendo piedra de tropiezo para tu llamado. Porque tarde o temprano el Padre se va a encargar de eso. Y el Padre hace justicia. Pero ¿qué debo hacer yo ante las palabras de ellos? ¿Debo dejar de servir? ¿Debo dejar mi llamado? No. Aquí vemos que David dijo, me haré más vil, ¿cierto? O sea, me humillo porque quiero agradar a mi rey. Y ahí es donde tú tienes que servir. Si tu esposo te dice, si usted sigue en ese cuentico, yo me voy, que tome su decisión, pero tú debes agradar al Eterno. Si tus hijos no quieren nada con el Eterno, tú no es decir, ay no, mis hijos no quieren, yo mejor me vuelvo al mundo por ellos, o por mi esposa, o porque sí. No, David sabía a quién le servía, glorificaba el nombre de Yahweh, a él no le importaba si la esposa quería hacerlo o no. Él aquí no lo vemos ni triste, ni desanimado, ni diciendo, mi esposa no quiere adorar conmigo al rey. Él siguió danzando, él siguió adorando al rey. Y así tú tienes que hacerlo en este momento de tu llamado. Cuando alguien de tu familia no quiera nada con el Eterno, tú tienes que seguir. Tú no puedes destruir tu ministerio por nada de tu familia. Tú tienes que seguir en la brecha, porque el Padre tal vez te escogió a ti. En Romanos capítulo 9 dice algo, que ¿quién es el barro para contender con el alfarero? Que habrán vasos de honra y habrá vasos de deshonra. De una misma masa sale una masa para honra y otra masa para deshonra. Entonces tú no puedes permitir, porque tu esposo no quiere nada con el Eterno, porque tu esposa no quiere nada, o tus hijos o tus padres, o alguien en la congregación no quiere que tú sirvas, entonces tú vas a dejar de hacerlo. No, tú tienes que levantarte con más amor, con más fe, a servirle al Eterno. Tener la actitud de David, que a pesar de lo que vivió, con ella no le importó que le dio el primer lugar a quién, al Padre, para adorarlo, sin importar si su familia estaba de acuerdo o no con lo que le estaba haciendo. ¿Qué esperamos muchas veces? No, yo voy a servirle al Padre cuando mi esposo se comprometa, cuando mis hijos se comprometan, cuando mis hijos tal cosa, cuando mis papás. No. Es que hay llamados que son únicos y a veces habrán llamados solos. En mi caso lo digo con autoridad. En mi familia nunca había habido un creyente en generaciones. Y cuando yo llegué a la congregación, yo no llegué ni con mamá, ni con papá, ni con hermano, ni con nadie. El Padre me cogió sola. Y hasta el día de hoy me ha mantenido. Y me ha sostenido. Y yo nunca llegué a decirle al Padre, yo no te voy a servir si mi mamá no llega, si mi hermano no llega, si mi familia no llega. Yo le dije al Padre, con o sin familia yo te voy a servir. Pase lo que pase, yo te voy a ser fiel, Padre. Porque si tú estás esperando a que tu familia esté contigo en el llamado, te vas a quedar destruyendo tu fe
matando tu ministerio y dejando de servirle al Padre, tal vez por alguien que nunca va a llegar o tal vez que algún día va a llegar, no solamente el Padre lo sabe. Pero el Padre, si te escoge a ti y tienes un gran ministerio, ni aun por ellos, tú puedes dejar de soñar. Sigue tu ministerio, independientemente solo o con nadie o con alguien de tu familia. Pero frustrar tu ministerio no lo puedes hacer. Entonces, miramos 3 pruebas hoy. Y miramos la actitud de David. Pero algo que nos deja David, él siempre dejó que el Padre hiciera. Él nunca se movió, él nunca dejó de obrar en su carne, en su inmadurez, o se desanimó, o se llenó de miedo, o de frustración, o de rabia. Él permaneció como quieto en la presencia del Padre. Él siempre descansaba en el Padre. Por eso, cuando leemos los salmos, hay un salmo muy hermoso que dice él, al final de su vejez, dice, porque no hay justo desamparado, ¿cierto? Ni su tierra que mendigue pan y hambre. Porque él sabía, o sea, imagínate para él llegar a esa estatura de su vejez, a pesar de que entre 8 días vemos otra prueba muy complicada ya en David. Pero aquí yo le quiero dejar un mensaje hoy en su corazón. Vimos 3 pruebas. Tal vez estás viviendo una, o tal vez estás viviendo 2 o 3, o no has vivido y vas a vivir y el Padre te está enseñando qué tienes que hacer, cómo tienes que actuar. Porque en estos momentos tu ministerio está en juego, está en peligro. Y tú decides si es más importante la razón humana, lo que pide el hombre, lo que piensa el hombre o lo que piensa el Padre de ti. Por eso los hijos verdaderos nos dejamos mover las emociones por los hombres. Sí, somos humanos, sentimos, lloramos, reímos, nos sentimos nerviosos, asustados. Somos humanos porque no somos Dios. Pero de ahí a yo dejarme destruir por una persona, es un paso muy grande. O sea, de ahí que yo acabe mi ministerio por una situación con alguien de la congregación o con alguien de mi familia, no. Yo sé quién me escogió. David tuvo claro quién lo llamó siendo un pastor de ovejas, siendo nada, a pasar a ser rey. Si tú quieres este tiempo, que el Padre te levante, que el Padre haga contigo cosas grandes, tienes que tomar decisiones claras en tu corazón. ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesta a pagar el precio? Si estás aquí por emoción, si estás simplemente por un momento, por un rato, y a cualquier momento te vas y abandonas tu ministerio. Eso es una decisión de tu corazón. Que de pronto te vas a quedar solo, de pronto lo que aprendimos ahorita, gente de la congregación que va a ser como Saúl, no te va a amar, te va a rechazar, te va a odiar, te va a tener envidia. Solamente el Padre sabe qué proceso tú vas a vivir. Pero de todo eso, si tú eres humilde como David, el Padre te va a sacar en victoria. Se va a encargar de tu vida y va a levantar tu ministerio de una manera sobrenatural. Eso depende de tu humildad, depende de tu perseverancia, depende de tu madurez, de que no seas inmaduro o inmadura y que dejes tirado las cosas a la primera situación que enfrentes. Entonces, si quieres crecer en la obra de UK by K, es necesario vivir todo este proceso. Padre va a entregarte cosas grandes, tal vez te va a usar de una manera muy hermosa, pero también tienes que saber qué precio tienes que pagar, a qué te vas a enfrentar y si estás listo o lista para obedecer al llamado del Señor, independientemente lo que suceda alrededor de tu vida, a tu familia, tu economía, en lo que sea. Por eso el Padre a cualquiera no le entrega los llamados. Por eso si tú estás viviendo un proceso, cualquiera de los 3 que estudiamos hoy, sé humilde, aguanta, soporta. David tuvo que soportar y vamos a seguir viendo la vida de él y estudiando cada proceso que sé que va a hablar a tu corazón y te está preparando para tu llamado, porque si tú no estás listo, el enemigo te puede destruir con cualquiera de esas pruebas que estudiamos hoy. Con cualquiera de esas puede acabar tu ministerio. Y tú decides si acabas tu llamado
por cualquier cosa de que estés pasando o que vayas a pasar. El Padre no obliga a nadie. David siempre se mantuvo íntegro, con un corazón humillado ante el Padre, reconociendo que no era su capacidad ni su fuerza, sino el poder de su rúa para defenderlo. Así que piensa muy bien, soporta, no te rindas, no dejes tirado tu ministerio, no abandones lo que el Padre te confíe, sé fiel en lo que el Padre te va a confiar, pero ten madurez cuando tengas el proceso que tengas que vivir también, para que así mismo el Padre se glorifique a través de tu vida y tengas autoridad en el reino espiritual. Eso no se gana en un yupi, siempre se lo he dicho a mi congregación, eso se gana viviéndolo. La autoridad en el reino espiritual no se gana de la noche a la mañana, eso se gana con procesos, con lágrimas y con muchas otras cosas. Si tú quieres ser un ungido, una ungida, sigue aprendiendo el proceso. El Padre te está enseñando a través de todo esto y te está preparando y te va a preparar para lo que viene en los postreros tiempos. Así que con esto me despido. Que el Eterno te bendiga tu vida, tu llamado, te haga fuerte en tu debilidad y que mañana podamos celebrar un Shabbat de gloria y de victoria en nuestras casas, en nuestros países, y que Adonai esté cuidando nuestra casa y nuestro remanente. Les bendecimos. Shalom, shalom. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh
hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.